Paz del Señor, hermanos. Bueno, como dijo el pastor, hablar de algo perfecto es muy difícil, ¿no? Siendo imperfecto, pero de esto se trata. Dios envía personas fallas, ¿no? Para hablar de su palabra. Dios envía personas que se consideran incapacitadas de hacer algo para cumplir objetivos que Dios tiene para su pueblo. Y es en esto que nosotros creemos, es de esto que nosotros vamos a hablar hoy, de que Dios capacita a las personas, que a veces nosotros mismos creemos que no podemos hacer las cosas porque al final estamos creyendo que depende de nosotros mismos, y cuando nosotros tenemos estos pensamientos que las cosas dependen de nosotros, es que ahí nosotros vamos a dudar, porque nos damos cuenta de una cosa: nosotros mismos no podemos hacer nada. Por nosotros mismos nosotros no podemos cambiar a ninguna persona. Por nosotros mismos nosotros no podemos ni siquiera cambiar a nosotros mismos, cuanto más a los demás. Cuando nosotros ponemos esta confianza en nosotros mismos, nos damos cuenta que no podemos. Y al final muchas personas empiezan por el camino desistir, afastar de la iglesia, afastar del Señor, afastar de la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque pone su confianza en sí mismos. Pero una vez que uno descubre una cosa, que es Dios que hace las cosas, uno deja de confiar en sí mismo y empieza a confiar en el Señor. Y es ahí donde Dios hace las cosas. Y es de eso que nosotros vamos a hablar. Así que invito a los hermanos que abran sus Biblias en Éxodo, el capítulo 31. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11. Aquí estará también en la pantalla. Cuando los hermanos encuentren, conteste con un amén y daremos inicio a la lectura de la palabra. Amén, ¿está ahí? Bueno, dice así en la palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. La tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella, y todo el mobiliario del tabernáculo. También la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios, y el altar del incienso. El altar del holocausto también con todos sus utensilios, y la pila con su base. Asimismo las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. También el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén. En este pasaje nosotros podemos dar cuenta de una cosa, hermanos, que Dios quiere que hagamos su obra, pero no de cualquier manera, de la manera que Él quiere. Él dio instrucciones de todo lo que Él quería para poder así el pueblo adorarle en medio del desierto. El pueblo estaba en el desierto y uno podría decir: ¿para qué todas estas cosas? ¿Para qué todas estas exigencias de parte del Señor? Porque aquí estamos en el desierto, aquí no hay nada, no hay un templo para poner todas estas cosas que el Señor quiere que hagamos. ¿Para qué estas cosas? Simplemente por un motivo, porque Dios lo quiere así.
Dios quiere que nosotros le adoremos. Dios quería que el pueblo saliera al desierto para celebrar fiesta para Él, para adorar a Él, para servir a Él, para conocer a Él y para que Él pudiera llevarlos hacia otro lugar. Y en medio del desierto el Señor quería que el pueblo hiciera estas cosas. Y las cosas que el Señor pide al pueblo no son cosas fáciles. Son cosas que quizá el pueblo no sabe hacer. Con seguridad no lo sabe hacer, porque si supiera hacer, el Señor no necesitaría poner la sabiduría en ellos. El Señor pide cosas difíciles al pueblo, y el pueblo será capacitado por Dios para hacer estas cosas. No es por la sabiduría del pueblo, no es por la capacidad del pueblo, no es por la inteligencia que el pueblo tiene, no es porque es un pueblo hábil con sus manos, no es porque es un pueblo que sabe hacer todas las cosas. Y sí es un pueblo que no sabe hacer las cosas, pero el Señor los quiere capacitar. El Señor pone la sabiduría y la inteligencia. El Señor da detalles de todas las cosas que Él quiere hacer. Nosotros podemos pensar en algún momento de nuestras vidas que ya hemos pasado por lugares que no son muy bonitos, en naves que no estaban tan guapas. Y podríamos pensar, ¿para qué hacer las cosas tan bien para el Señor? ¿Para qué ser tan diligentes, no? ¿Para qué ser tan referentes para hacer las cosas para el Señor? Cuando uno entra en la iglesia católica, ve todas las cosas, ve el templo, ve los bancos como son, ve el altar, y uno tiene reverencia, pero cuando llega en un lugar que parece que no está bien arreglado, que es una nave que está por hacer, por arreglar, y uno dice, ¿para qué reverencia aquí? Aquí yo puedo hacer las cosas. Yo aquí puedo hablar mientras están predicando. Yo aquí puedo salir fuera si me da la gana. Yo voy ahí y hago otras cosas. Yo contesto mi móvil, yo contesto los mensajes. Porque el lugar parece que no nos da la reverencia que nosotros debemos de tener. Pero una cosa, hermanos, es el lugar en que uno está. Y otra cosa muy distinta es quién está en este lugar. El pueblo estaba en el desierto y uno podría decir, ¿para qué todas esas cosas? Estamos en el desierto. ¿Para qué eso? ¿Para qué tanta perfección? ¿Para qué vestiduras para los sacerdotes? ¿Para qué esas cosas? ¿Para qué altar? ¿Para qué incienso? Porque aquí se va de una vez, ¿no? Estamos en el desierto, no hay templo. ¿Para qué esas cosas? Y si uno empieza a hacer preguntas de qué, para qué, para qué, para qué, por un motivo, porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Y en la congregación de los santos se hace lo que Dios quiere. Nosotros nos damos cuenta por este pasaje que nosotros no hacemos lo que nosotros queremos. Desde el predicador hasta el hermano que nos visita, no se puede hacer lo que uno quiere. Un predicador no puede llevar la palabra que él quiere, tiene que llevar la palabra que Dios quiere. Nosotros no podemos sentar aquí y nos portar como nosotros queremos. Nosotros tenemos que conocer a Dios y saber cómo Él quiere que nos portemos. Que estamos aquí para adorar al Señor. Aquí, en la iglesia, o en nuestras casas, o en el parque, o donde sea, estamos para adorar al Señor. Y no es el sitio que nos da esta reverencia, es el temor del Señor. Que nosotros debemos de tener la reverencia a Él. No es por el sitio, hermanos, es por Él. Es por quien Él es, por las cosas que Él hace en nuestras vidas, porque nos ha salvado, porque nos ha justificado, porque nos ha cambiado nuestras vidas. Y no depende del lugar, depende de su presencia. Y nosotros estamos aquí para conocer más al Señor. Siempre estamos en la congregación para conocer más del Señor, para adorar al Señor. No significa que nosotros vamos a adorar al Señor a la perfección. Nosotros no vamos a poder hacer esas cosas. Los ángeles sí hacen eso a la perfección, pero el Señor también recibe nuestra adoración. Y seguramente ha recibido la adoración de muchos de nosotros que estamos aquí en el momento de la alabanza, pero seguramente de muchos que no han recibido esta adoración. Y uno debería estar preocupado que el Señor ha recibido mi adoración o que el Señor no ha recibido mi adoración.
Porque nosotros no estamos aquí para afirmar que Dios ha recibido la adoración y la alabanza de todos. Porque sabemos que quizá haya personas que no estaban con su pensamiento y su corazón en el Señor. Vino a la iglesia, pero su corazón no está aquí. Vino a la iglesia, pero no está en el Señor. Vino a la iglesia, pero está pensando en cosas del mundo. Sus pensamientos pueden estar fuera de aquí, estando aquí. Tú no puedes dejar tu brazo en casa y venir, tú no puedes dejar una pierna en casa y venir, tú no puedes dejar su corazón ahí y venir, pero tú puedes estar aquí y tener el corazón fuera de aquí. Puede estar y tener los pensamientos fuera de aquí. Y este culto no agrada al Señor. Si nosotros estamos aquí hoy, es para dejar las cosas todas fuera. Es para dejar, hermanos, nuestros problemas fuera de la alabanza al Señor. Estamos aquí para adorar a Dios. Y no hay nada que nos pueda impedir. Nada, hermanos. Salimos de nuestras casas, uno viene de muy lejos para estar aquí. Y sería una pérdida de tiempo muy grande salir de sus casas, que está quizás a horas de distancias de aquí, porque sabemos que hay personas que viven muy lejos, y venir aquí y no ofrecer el culto que agrada al Señor. Porque las cosas se hacen, hermanos, como Dios quiere. No es como uno cree. Y quizá haya momentos en nuestras vidas que nosotros creemos que estando en la iglesia ya es suficiente. No, estando en la iglesia no es suficiente. Yo vengo a la iglesia, yo estoy con mis hermanos. No significa que estoy en comunión con Dios. Yo puedo estar aquí, yo puedo sentar al lado de un hermano, puedo tener comunión con los hermanos, puedo hablar con ellos, puedo estar con ellos, puedo comer con ellos y no tener la comunión con Dios, que es lo más importante. Lo más importante es la comunión con el Señor y luego los demás. Y luego podemos estar juntos, podemos reír juntos, podemos comer juntos, podemos hablar, podemos pedir consejos, podemos aconsejar, podemos compartir palabras, versículos, podemos hacer todas estas cosas. Pero lo más importante es tener la comunión con Dios. Si nosotros venimos, hermanos, estamos en la iglesia a cada semana. Muchos vienen entre semana los 2 días, muchos vienen 3 días a la semana. Otros vienen más días a la semana. Cuando se puede estar en la iglesia, cuando el pastor dice estoy en la iglesia, hay muchas personas que sí pueden estar en la iglesia y están en la iglesia, pero puede que no tenga la comunión con Dios. Puede que su corazón no esté aquí. Puede que esté en su corazón las cosas del mundo. Puede que esté con prisas de salir de aquí y continuar con las cosas que está haciendo. Vino para cumplir. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso de nosotros. Y como he dicho antes, es una pérdida de tiempo venir y no tener la comunión con Dios. Hermanos, nosotros necesitamos comunión con el Señor. Desde nuestras casas hasta la iglesia. No solamente en la iglesia. En nuestras casas, en el trabajo. Donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Dios nos va a capacitar para eso. Como he dicho antes, nosotros creemos en nuestras fuerzas. Nosotros creemos que sí podemos. Nosotros creemos que estamos pasando un momento malo en mi vida de oración porque yo no estoy orando como debería. Pero uno confía en sí mismo y dice, cuando yo quiero, vuelvo a orar. Y nunca vuelve a orar. Porque estás creyendo que tú puedes. Que tú puedes en un día decir, ahora oraré como debo orar. Y no es así. Hasta que no reconozca que necesita de Dios para volver a orar, para volver a tener comunión con Él, nunca vas a volver a orar. Uno puede decir, yo he dejado de leer la Biblia. Yo no leo la Biblia en mi casa. Lo único que escucho de la Biblia es los enseñamientos bíblicos, en el culto, en el momento de la predicación. Y cuando algún hermano comparte algo en las redes sociales, que puedo leer un versículo, pero no estoy leyendo. Y uno cree, yo puedo volver a leer cuando yo quiero. Se confía demasiado en uno. Y es ahí donde nos perdemos. Y es ahí donde nosotros fallamos.
Nosotros no debemos confiar en nosotros mismos, no confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestros corazones, no confiamos en nuestra mente, nosotros no confiamos en nosotros. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Porque cuando confiamos en nosotros, estamos diciendo, Dios, no te necesito. Yo puedo hacer las cosas solos. Y nosotros, hermanos, no podemos hacer nada solos. Las cosas que hacemos solos, hermanos, son malas. Pecamos contra Dios. No hace falta ayuda. Nosotros hablamos mal de las personas. No necesitamos de Dios para eso. Te digo más, si está Dios, nosotros no haríamos esas cosas. Nosotros ofendemos personas que amamos. No hace falta que esté Dios para eso. La gente lo hace constantemente. Porque están solas y solas. Lo único que hace son cosas malas. Lo único que se hace solos, hermanos, es pecar contra Dios. Es hacer daño a nosotros mismos, hacer daños a personas que nosotros amamos, hacer daños en nuestras casas, a nuestros hijos y esposas y esposos. Porque cuando estamos solos, nosotros hacemos lo malo. Pero cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, que sin Dios nosotros no somos nada, que sin Dios nosotros no podemos cambiar la situación que estamos pasando en nuestras casas, que sin Dios nosotros no somos capaces ni siquiera de alabarle, no somos capaces ni siquiera de poner un himno en el ordenador, o más fácil aún, poner un himno en el móvil. Cuando nosotros reconocemos eso, nosotros vamos a los pies del Señor. Nosotros vamos a los pies de aquel que puede todas las cosas. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 y 3. Y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. El Señor capacita a las personas. El Señor pide cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer. Y no podemos nos desesperar por eso. ¿Qué me está pidiendo el Señor? Quizá uno de ellos podría decir, pero ¿cómo voy a hacer estas cosas? No sé. No puedo. Pero es el Señor que capacita. El Señor pide cosas que son imposibles para nosotros, pero Él mismo nos capacita para hacerlas. Nosotros debemos dejar de confiar en nosotros mismos. Quizá ellos podrían escuchar estas cosas y decir, voy a hacer a mi manera. Pero no es a su manera. Y es eso lo que pasa, hermanos, en la iglesia. Muchas personas quieren hacer a su manera. Quieren hacer a su manera y no es así, no es de su manera, no es de mi manera, es de la manera que Dios quiere. Y donde más nosotros podemos ver eso es en la iglesia. En la iglesia hay pastores, hay personas que trabajan. Y es muy fácil una persona que no está haciendo nada, que está sentado, mirar y analizar las cosas y mirar cómo lo hacen las cosas. Y yo miro, yo analizo cómo está el grupo de alabanza, cómo alaban, cómo hacen las cosas. Yo miro los predicadores, yo miro cómo aconseja, yo miro cómo hacen las cosas y puedo tener otra opinión. Y decir, yo no haría así. Pero no es la manera que tú quieres. No es la manera que yo quiero. Es lo que yo tengo que pensar una cosa. ¿Cómo quiere el Señor? Es como quiere el Señor que yo viva para su obra. Es que cómo quiere el Señor que yo estoy aquí sentado, quizás en este día y no estoy haciendo nada. Pero ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quieres que haga? Seguramente el Señor no quiere que dé palpites. Seguramente el Señor no quiere que esté hablando cómo haría las cosas. Seguramente Dios quiere que empiece a hacer su obra, pero de la manera que Él quiere usarte. Y es eso, hermanos, que nosotros debemos poner nuestra atención. ¿Qué quiere el Señor de mí? No cómo está utilizando la vida de los demás.
¿Cómo capacita el Señor a las personas? Nos hemos dado cuenta que el Señor capacita a las personas por estos versículos. El Señor pone la inteligencia en personas que no tienen. El Señor pone sabiduría en personas que no tienen. Capacidad en las personas que no tienen. Y es así que tengo que presentarme delante del Señor. No soy sabio, no soy inteligente, no soy capaz de hacer nada, pero el Señor puede poner todas estas cosas en nosotros. Porque si el Señor quiere hacer algo, el Señor va a dar todas las posibilidades. Si el Señor quiere, hermanos, que salga de aquí evangelistas, no será porque uno es buen evangelista, es porque el Señor lo ha puesto como evangelista. Si de aquí el Señor quiere que unas personas puedan hacer obras sociales, puedan estar en la calle ayudando a las personas, no es porque uno es bueno de corazón. No es porque nosotros somos buenos y nos compadecemos con los demás. Es porque el Señor nos va a dar la gracia necesaria para hacer. Hermanos, todos depende de Dios. Si Dios quiere que la obra crezca, no será porque aquí está una persona que sabe muchas cosas. Si Dios quiere que unas personas le alaben en espíritu y en verdad, no es porque el grupo de alabanza es 100%. Es porque es el Señor que pone la gracia. Es porque el Señor hace todas las cosas. El Señor que hace todas las cosas, hermanos. Y mira, la lista que pidió el Señor no es una lista pequeña. El Señor quería que hiciera muchas cosas. Trabajar en piedras preciosas, hacer incienso, hacer muchas cosas. El Señor quería que lo hiciera el pueblo. Y el pueblo no tenía la capacidad. Pero el Señor estaba hablando a Moisés: yo los voy a llenar de sabiduría y conocimiento para que ellos hagan conforme lo que yo te he dicho. No es que haz estas cosas y haz conforme vosotros queráis, que sería más fácil, ¿no? Dice, haz esas cosas. Y como salga, salga. Y ya está. Total, estamos en el desierto, aquí no hay nada bonito. Solo hay arena. Durante el día calor, durante la noche frío. ¿Y para qué va a hacer estas cosas, no? Para estar llevando durante todo el tiempo que estaréis aquí. ¿Para qué? Pero el Señor quería que lo hiciera a la perfección. A la perfección. Mira lo que dice el 5. Y en labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. El Señor los está preparando al fin de que ellos trabajen en toda clase de labor que el Señor pide, Él capacita. El Señor, cuando llamó a Noé para construir el arca, Noé quizás no sabía de nada. No sabía de nada de carpintería. Podría decir, ¿cómo voy a hacer un arca? Y que este arca resista, ¿no?, el diluvio. Uno puede creer que puede hacer esas cosas. Seguramente no lo podría hacer. Pero Dios que lo llamó, le capacitó. Y seguramente, hermanos, no fue el arca que resistió las aguas. Fue Dios que protegió a todos los que estaban dentro, por ser obediente a Él. No es nuestras manos. No es como somos buenos. Porque si fuera así, hermanos, nosotros no estaríamos aquí. Que nosotros no teníamos las intenciones de hacer las cosas para Dios. Nuestras intenciones, hermanos, era estar fuera, viviendo nuestra vida conforme a nuestra voluntad. No era vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Era vivir la vida conforme a nuestra voluntad. No era mirar a las personas necesitadas y tener compasión de ellas, y si pudiera ayudar a estas personas. Era vivir nuestra vida, trabajar para nosotros, para nuestro sustento, para nuestras necesidades, para nuestras casas en nuestros países, para nuestras ropas, para nuestros paseos y viajes. Si Dios fuera a mirar eso, ninguno estaría aquí. Pero aquí estamos nosotros.
Y debemos aprender esto, que estamos aquí no para hacer nuestra voluntad ya la hacíamos en el mundo. Y he pasado mucho tiempo de mi vida haciendo mi voluntad. Ahora lo que me interesa es hacer la voluntad de Dios. Y hay un problema, hermanos, cuando nosotros estamos en la iglesia y aún así queriendo hacer nuestra voluntad. Es el mismo que estar en el mundo. Es lo mismo. Si estamos en la iglesia y todavía estamos haciendo nuestra voluntad, es que nosotros todavía no hemos salido del mundo. El mundo está en nuestros corazones. Nosotros vivimos para el mundo. Nosotros no vivimos para el Señor. No vivimos para su obra. No vivimos para hacer su voluntad. Estamos en la iglesia, pero estamos como si estuviera fuera. Porque uno cuando está en la iglesia y está en la presencia del Señor y tiene comunión con el Señor, nunca va a mirar por sus deseos. Siempre va a mirar por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La pregunta que todo cristiano tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor que hagas? No tomar decisiones, hermanos. No estamos aquí para eso, para tomar nuestras decisiones. El Señor llamó a Moisés y el Señor habló con él y dice, mira, yo he llamado a personas por nombre. He puesto en ellos capacidad. He puesto en ellos sabiduría para elaborar toda clase de arte a fin de que haga aquello que yo quiero. El Señor quería que hiciera cosas. El Señor sabía que el pueblo no podría hacer, pero el Señor puede hacer todas las cosas. El creador del universo puede poner sabiduría a su creación. El Señor que ha hecho todas las cosas que nosotros vemos y todas las cosas que nosotros no podemos ver, puede poner sabiduría en una persona, porque la sabiduría pertenece al Señor. Uno puede decir, yo no puedo, y está muy bien que diga eso, que llegue delante del Señor y decir, no puedo, no soy capaz, no tengo sabiduría. Moisés también lo ha dicho al Señor. No puedo. Soy torpe en palabras, pero no depende de Él. Yo puedo llegar delante del Señor y decir, no puedo hacer nada por mí mismo. Soy fallo, soy débil, soy pecador también. No puedo, pero tú puedes todas las cosas. Lo que yo puedo, hermano, es reconocer que Dios sí puede hacer todas las cosas. Yo sé que actuando el Señor, nada lo puede impedir. Yo sé que si el Señor está, nosotros podemos hacer. Si el Señor está presente y nosotros ponemos nuestra atención a los mandamientos del Señor y a lo que el Señor nos dice y nos manda y hacemos todo conforme a su voluntad, nosotros podemos hacer. Porque estamos siendo obedientes al Señor. No estamos siendo obedientes a hombres o a nuestros propios pensamientos. Estamos siendo obedientes al Señor. Y la obediencia agrada a Dios. ¿Cuál padre no se pone feliz de que cuando hable con su hijo, este hijo le obedezca? Así es el Señor. Cuando nos hable, Él quiere que nosotros seamos obedientes. Y que el Señor nos está diciendo una cosa hoy, que no depende de nosotros. Quita este peso de encima. No depende de ti. Tu casa, hermanos, no depende de ti, de tus posibilidades. Tu casa depende de Dios. ¿Tiene que hacer algo tú? Sí. ¿El qué? Buscar al Señor, confiar en Él y pedir que Él te guíe. No hacer las cosas por tu cuenta. Cuando uno hace las cosas por tu cuenta, lo pone a perder. Si yo voy a hacer las cosas, hermanos, por mi cuenta y por mis pensamientos en mi casa, seguramente esta casa se va a deshacer. Se va a derrumbar, se va a venir abajo. Pero si yo entiendo que yo no puedo, no soy capaz, que yo no soy capaz, que mi casa, ¿no?, tan pequeña, con tan pocas personas que hay ahí, unos 3, otros 4, otros 2, quizás hay algunos que viven solos, y uno, e entiende que esta casa no depende de ti.
por uno que sea. Uno puede decir, pero soy solo uno, depende de mí, yo puedo hacer las cosas. No puede hacer nada. Si Dios no está, nosotros nos perderemos. Si Dios no está presente, hermanos, nosotros nos perderemos. Si Dios no edifica la casa, como nosotros siempre decimos, siempre estamos hablando, recordando este pasaje. Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si el Señor no está, nosotros nos perderemos. Si el Señor no nos capacita, nosotros no seremos la iglesia que el Señor quiere. Si nosotros no entendemos, hermanos, que esta iglesia depende del Señor, esta iglesia no va a salir adelante. Si nosotros ponemos en nuestra mente que esta iglesia depende de nosotros, depende de los pastores, depende de las personas que se van a levantar aquí, esta iglesia no va a salir adelante. Pero si nosotros entendemos que esta iglesia está el Señor, que Cristo es el cabeza de esta iglesia, que es por Él que nosotros hacemos las cosas, que es en Él que nosotros vamos a buscar su palabra, su consejo y su camino, esta iglesia va a salir adelante. Porque depende de Dios y no de personas. Nunca la obra ha dependido de personas. Nunca ha dependido Dios de personas. Dios llama personas y capacita personas. Dios no llama personas ya capacitadas para que estas personas puedan llevar la gloria. Dios no comparte su gloria, hermanos, con nadie. Dios llama personas que estas personas mismas se dan cuenta, no puedo hacer nada. Y los versículos que vamos a continuar leyendo luego después, daremos cuenta de esto. Dios llama personas que sí saben que no pueden hacer nada. Que se dicen a Dios, ¿yo? ¿Me llama a mí? ¿Quién se ocurriría a llamar a mí? Seguramente ninguna persona, porque ninguna persona puede poner capacidad en las demás personas. Pero aquel que puede poner la capacidad, la inteligencia y la sabiduría, este sí llama a las personas. Puede llamar a cualquiera y capacitar y que haga su obra. Amén. En estos versículos vamos a repasarlos leyendo y luego leeremos más adelante. Mira lo que dice el 6. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que he mandado. Y luego la lista que viene, la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo, también la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios y el altar del incienso. Mira el candelabro de oro puro. Uno puede decir, pero ¿para qué? Estamos en el desierto, ¿para qué estas cosas? ¿Para qué piedras preciosas? ¿Para qué oro? ¿Para qué estas cosas? Y hay muchas preguntas que uno puede decir. ¿Para qué hace esto, no, en la iglesia? ¿Por qué la iglesia hace estas cosas? Son cosas que no son importantes. Y nosotros no nos preguntamos ¿qué es la voluntad de Dios esto que estamos haciendo? ¿Esto que se hace en la iglesia es lo que Dios quiere? Porque lo importante es si Dios quiere. Ellos podrían decir, ¿para qué oro? Oro porque el Señor lo ha pedido. Para eso has despojado a los egipcios trayendo oro al desierto, porque el Señor ya tenía previsto estas cosas. Por eso cuando salió el pueblo de Israel, los egipcios dieron sus cosas a ellos. Dieron oro y joyas, porque Dios ya tenía previsto estas cosas para poder hacer esto. Amén. El 8 dice, también la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios y el altar del incienso. El 9, el altar del holocausto también con todos sus utensilios y la pila con su base. Asimismo las vestiduras tejidas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. También el aceite de la unción,
y el incienso aromático para el lugar santo. Los harán conforme a todo lo que te he mandado. Mira lo que el Señor dice, los harán conforme a todo lo que te he mandado. El Señor también dice las vestiduras para el sacerdote. Hasta las vestiduras el Señor quiere que se haga de una manera. El Señor, hermanos, cuando nos mira, el Señor quiere controlar toda nuestra vida, no solamente una parte de ella. El Señor quiere que nosotros nos vestimos ¿de qué manera? De la manera que Él quiere. No de la manera que nosotros creemos. Nosotros no nos vestimos como el mundo. Ellos podrían decir, pero podríamos seguir con nuestras ropas, ¿no? Que estamos acostumbrados en Egipto. Para ministrar al Señor, no pasa nada. Pero el Señor quería una ropa en particular. Era la voluntad de Dios. Y quizás nosotros no damos la atención necesaria para algo que es importante para el Señor. Y que a nuestros ojos no parece ser importante. Todo es importante si viene de parte del Señor. Y las vestiduras, las vestimentas de que nuestras hermanos son importantes para el Señor. Tanto de los hombres, cuanto de las mujeres, cuanto de los jóvenes, cuanto de los niños. Es importante para el Señor. Las vestimentas son importantes. Uno tiene que mirar qué voy a poner para celebrar un culto al Señor. De esta manera el Señor se agrada. Es así que el Señor quiere. Hermanos, en las iglesias está lleno de cosas que no agrada al Señor. Hay personas que vienen a la iglesia y con sus vestimentas no agrada al Señor, no honra al Señor. Y se dice cristiano, pero no está honrando al Señor ni con las vestimentas. Eso no es legalismo. Eso es una cosa, hermanos, no vestirse como el mundo, no estar como el mundo. Es buscar en el Señor estas cosas que parecen simples. Que pongo algo y ya está. No, que pongo algo y voy a preguntar al Señor. Si uno empieza preguntando cosas tan básicas como esta y tan pequeña que parece ser para nosotros siempre vamos a estar en oración. ¿Por qué no se ora? Porque la gente ya no está preocupada con la voluntad de Dios. Porque uno no ora ni siquiera un minuto. Porque si fuera a orar para una vestimenta, iba a orar a cada día. Porque a cada día nosotros nos cambiamos de ropa. Y parece una tontería, pero si uno se arrodilla y ora delante del Señor por su vestimenta, seguramente oraría por otras cosas. Porque se daría cuenta de una cosa, hermanos, estoy orando por algo tan pequeño que es una ropa y no voy a orar por mi casa, por mi familia. Pero si no ora por las cosas pequeñas y ya luego también ya no ora ni siquiera por las cosas que sí son demasiadas y de suma importancia, como es nuestra comunión con Dios. ¿Cómo estoy con el Señor? Mi casa, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi familia. ¿Por qué? Porque ya no oramos por las cosas que creemos que ya no hace falta orar. No hace falta orar al Señor. ¿Para qué ropa voy a poner? Eso es una tontería. Pero si ora por eso, seguramente estaríamos mucho más en la presencia de Dios que tomando nuestras propias decisiones. Es algo muy pequeño. Y quizá personas están creyendo que eso no es necesario. Pero ¿estarías tú con Dios? ¿Estaría yo con el Señor orando por la mañana? ¿Sabes si eso agrada al Señor? Nosotros, hermanos, estaríamos orando más a cada día. Porque sí es importante para Dios. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y debemos vestirlo como Dios quiere. Y debemos cuidarlo como Dios quiere. Eso ya es otra cosa. Cuidar nuestro cuerpo también, como Dios quiere. Como dijo el pastor, nosotros y se acercan las fiestas y uno come demasiado y uno hace comida y uno hace fiesta, está en la casa de un familiar, está en la casa de otro y siempre hay comida. Pero ¿cómo nosotros cuidamos el templo del Espíritu Santo? ¿De qué manera nos cuidamos? ¿De qué manera, hermanos, nos cuidamos?
Son cosas básicas, son cosas simples, y muchos las van a tener como tonterías. El Señor está preocupado con mi cuerpo, con lo que yo como, con lo que yo bebo, sí. Si te hace daño, sí. Si te hace daño, el Señor sí está preocupado. Porque el Señor quiere que nosotros comemos sanos. Porque hay muchas enfermedades que nosotros podemos tener por la comida. Y si nosotros estamos enfermos, luego vamos a orar al Señor, ¿no? Y el Señor nos puede contestar una cosa: estás así porque no te has cuidado. No es porque vino la enfermedad. Estás así porque no has cuidado tu salud. Y ahora quiere que arregle. Cosa que uno podría sí evitar. Hermanos, si nosotros no somos capaces de cuidar de nuestro cuerpo como Dios quiere, hay algo que está mal. Yo tengo que mirar las cosas. Mi alimentación es importante para mí. Quizá ahora no, pero cuando yo tenga 70 años, me daré cuenta que sí era. Porque hay muchas personas mayores que padecen enfermedades, y si uno pregunta va a decir: porque no me alimentaba bien, o porque comía demasiado, o porque no comía. Y es importante la alimentación para una persona, porque te puede llegar a una buena vejez, con menos medicamentos, porque habéis cuidado tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. No va a llegar llenos de enfermedades. Otra cosa es que te cuides de que la enfermedad venga, no es tu culpa, la enfermedad viene en nuestras vidas. Pero nosotros debemos cuidar de qué nos alimentamos. Y nuestra alimentación también sí tiene que ser sana. Tiene que ser sana. No está solamente a base de refrescos, de Coca-Colas, no está solo a base de carnes. El Señor nos ha dejado muchas cosas. El Señor nos ha puesto en un lugar que tiene una alimentación muy sana, que es España. Pero que nosotros no queremos esta alimentación, porque queremos la nuestra de nuestros países. Que queremos comer, hacer asado, que queremos comer grasa, que queremos comer nuestras cosas. Y al final, hermanos, vamos a llegar a estar enfermos. Y seguramente muchos han pasado ya de estar enfermos por causa de la comida. Y debemos cuidar nuestro cuerpo. Debemos cuidar, porque es el templo del Espíritu Santo. Es donde Dios quiere se manifestar conmigo y con cada uno de que aquí están. El Señor se manifiesta en nosotros. Y nosotros debemos cuidar este lugar. De la misma manera que cuidamos este local, que nosotros no lo dejamos sucios, porque aquí entendemos que es el lugar del culto. Y si nosotros, hermanos, lo dejamos mal, lo dejamos sucios, lo dejamos las sillas todas desordenadas, este es un lugar no apto para hacer un culto al Señor. No está apto para adorar al Señor. Igualmente nosotros, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que es morada del Espíritu Santo, no podemos adorar al Señor como deberíamos. Y es algo que sí nosotros tenemos que meditar en ello. ¿Cómo estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Y debemos meditar bastante en esto. Ahora que se acerca Navidad, se acerca el Año Nuevo, y luego vienen días festivos, y el mundo, hermanos, hace muchas cosas. Pero en el medio del pueblo de Dios se hace lo que se tiene que hacer. Se hace la voluntad de Dios. Cuando el pueblo salió de Egipto y fue dado la ordenanza de que ellos pudieran celebrar la Pascua con un cordero, el Señor dijo: la familia que sea pequeña y que un cordero sea demasiado, que se junte con la otra. No dijo la familia que sea pequeña que coja su cordero y lo coma todo. No, que comparta. Si un cordero es demasiado para una familia, que se una a otra familia.
porque no debería quedar nada de este cordero. Y el Señor entendía una cosa, en una familia, que este cordero es más que suficiente, esta persona va a tener que comerlo todo y vas a pecar. Porque es pecado, como dijo el pastor al inicio, la glotonería es pecado. Comer hasta no poder más es pecado. Es pecado. Y además sabiendo que hay hambre en el mundo, que hay niños que no tienen que comer, que hay personas que no cenan, que hay personas que no desayunan, que hay personas que no comen el mediodía. Y un cristiano se está comiendo más de lo que necesita. Eso es pecado. Y nosotros debemos seguir lo que Dios ha hecho antes. Lo que Dios ha dicho antes. La familia, que un cordero sea más que suficiente, se una con otra familia y comparta. Porque no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Cuando el pueblo fue avaricioso, hermanos, cuando el Señor envió el maná, fue dicho, recoge para un día y lo suficiente. Lo que hizo las personas, lo cogieron más de lo que necesitaba. Y el otro día tenía gusanos. Cuando el Señor envió las codornices, el pueblo ayuntó un montón, más de aquello que ellos necesitaban. Y el Señor se encendió su ira. ¿Por qué? Porque lo buscó y lo cogió más de lo que ellos necesitaban. La comida es importante a los ojos de Dios, sí. A los nuestros quizás no, pero a los ojos de Dios sí es importante. Lo que comemos y la cantidad que nosotros comemos. Y debemos meditar en esto. Y seguro muchos de nosotros tenemos que cambiar. Seguramente muchos de nosotros debemos cambiar nuestra manera de ser. Cómo comemos y qué comemos. Y la cantidad que comemos. O aquellos también que no comen simplemente para trabajar. Que ni siquiera para. Hermanos, esto también es pecado. Porque está dando más importancia al trabajo que alimentar su cuerpo, mantener su cuerpo bien. Eso no hacía parte del sermón, pero es importante, como estamos hablando estamos hablando de la voluntad de Dios, y esto también es la voluntad de Dios, que nosotros nos cuidemos. ¿Amén? Eso se coló. Bueno, ya hemos visto, hermanos, la voluntad de Dios, la voluntad que Dios quería para el pueblo. Y ya hemos visto también que Dios compartió su sabiduría, ha puesto de su sabiduría, de su espíritu, para con algunas personas, para que pudieran hacer la voluntad, su voluntad, para que lo pudiera hacer de la manera que le agradaba a Él. Que ellos no iban a estar perdidos, que ellos no iban a estar, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? No, que ellos iban a tener las instrucciones del Señor, ellos iban a saber lo que deberían hacer y iban a tener la capacidad de hacerlas. Y hacerlas bien, a la perfección. Y sabiendo que después que esté hecho, el Señor se iba a agradar de ellos. Y decir, es así que he mandado. Lo he hecho conforme a mi voluntad. Yo sí los he capacitado, pero ellos han cumplido mi voluntad. Porque el Señor hace esas cosas. Capacita nuestras vidas, nos capacita para poder hacer aquello que Él quiere. El Señor hace eso. Y si entendemos esto, a partir de hoy, nosotros vamos a buscar en Dios siempre la capacitación. Es que yo no puedo hacer esto. Pues muy bien, has descubierto algo importante. Tú no puedes, pero Dios puede. Y también lo sabes. Eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. Lo que pasa es que nosotros no vamos a buscar a Dios para pedir su ayuda, para pedir que nos capacite, para pedir su sabiduría. Nosotros decimos, no soy sabio, hago cosas que no debo. Pues continúa así. ¿Por qué quieres? Porque si buscara al Señor y dijera al Señor, necesito sabiduría. La Biblia nos enseña, aquel que necesita sabiduría, pídeselo al Señor. Porque reconoce que no sabes, que no es sabio, que no sabe tomar decisiones, que no sabe entender la Biblia, que no sabe orar. Pero puede buscar al Señor y pedirlo.
su sabiduría para poder hacer esas cosas y agradar al Señor con su vida. Amén. Otro pasaje que está ahí mismo en Éxodo capítulo 31, y vamos a leer el versículo 18 y vamos a leer también el versículo 1 del capítulo 32. Amén. ¿Está ahí? Amén. Mire lo que dice. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita por el dedo de Dios. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Amén. Moisés estaba con el Señor. El pueblo estaba ahí en el campamento. Moisés estaba con el Señor y ha pasado con el Señor 40 días y el pueblo no fue capaz de esperar los 40 días. Para el pueblo, Moisés ya estaba tardando demasiado y creía que Moisés ya estaría muerto. No sabemos lo que haya acontecido con Moisés, este hombre que nos sacó de Egipto. ¿Qué está haciendo? 40 días se pasaron y nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí esperando y Moisés no viene. Moisés estaba recibiendo las instrucciones de Dios. Moisés estaba recibiendo los mandamientos del Señor. Moisés iba a llegar con buenas noticias, con los mandamientos del Señor para el pueblo. Iba a llegar con las 2 tablas. No cualquiera, los mandamientos escritos con el dedo de Dios. Moisés iba a llegar y presentar los mandamientos del Señor para este pueblo. Moisés iba a llegar y decir: mira, Dios va a capacitar personas para que haga aquello que Él quiere. Moisés iba a llegar quizá con alegría a las personas y decir: mira tú, Dios ha hablado de ti. Dios ha hablado que te va a capacitar. Y cuando Moisés baja, el pueblo ya estaba haciendo otra cosa porque no tenía la paciencia, no esperaron. Y la impaciencia, hermanos, nos hace hacer cosas malas. Y no tener la paciencia nos hace actuar por nosotros mismos. Ellos tenían un Dios verdadero, un Dios que los fue a buscar, que los sacó de Egipto, que los estaba manteniendo con maná, alimento del cielo. Y el pueblo fue a buscar a otro Dios, porque no supieron esperar, no esperaron en el Señor. Y nosotros también somos así, nosotros no esperamos en Dios cuando deberíamos. Hay muchas personas que se precipitan en casarse porque no esperan en el Señor. Hay muchas personas que se precipitan en quizás servir a Dios porque lo quiere y no esperan en el Señor. Hay personas que se precipitan y se van de la iglesia, no esperan en el Señor. Hay personas, hermanos, que se precipitan y desisten de sus casas, de sus matrimonios, de sus hijos y no esperan en el Señor. Las personas, nosotros vivimos nos precipitando y no teniendo la paciencia necesaria. No esperamos en el Señor. Nosotros no sabemos esperar en el Señor. Moisés estaba con Dios. El pueblo no aguantó. No aguantó esperar en Dios. Nosotros debemos aprender una cosa: nuestros tiempos son distintos del tiempo de Dios. Quizás nosotros queremos las cosas, hermanos, y siempre la queremos para allá. La queremos rápido. Nosotros queremos las cosas muy rápido. Si yo voy a orar por mi hijo, yo quiero el cambio ya. Me pongo a orar por la mañana y por la tarde lo voy a mirar a ver si ha cambiado algo. Sí, uno se pone a orar por su esposa o por su esposo y ya empieza a analizar a ver si hay cosas que están cambiando. Pero hay gente que ha orado años. No un día y una hora. Hay madres que han orado y esperado años en el Señor por sus hijos. Hay esposas que han orado por sus esposos muchos años, esperando que el Señor haga algo.
Hay esposos que han orado por sus esposas, hay hijos que han orado por sus madres. Y tiene que esperar. Es que no es así. Hay cosas que Dios hace en el momento, pero hay cosas que Dios no las hace en el momento, porque no es el momento adecuado. No es el momento de Dios quizás que oremos y que ya vemos cómo Dios se manifiesta. Nosotros podemos orar por la iglesia y podemos ya esperar algo inmediato del Señor, y el Señor no lo va a hacer ahora. Podemos orar por las personas y creer que esas personas ya tienen que ser cambiadas, porque es así que nosotros queremos, ¿no? Y además utilizamos y encuentra de lo que nosotros estamos pensando, que Dios es poderoso y puede hacer las cosas. Sí, es poderoso, puede hacer las cosas en el momento. Él puede hacer, pero no significa que lo vas a hacer. Él tiene su tiempo, es en el tiempo del Señor. Y nosotros debemos esperar el tiempo de Dios. Dios estaba dando instrucciones a Moisés. Dios estaba hablando, mira las vestiduras del sacerdote, de sus hijos. Dios estaba hablando de detalles para ser adorado. Y el pueblo va a hacer un becerro de oro. Dios estaba preparando todo lo necesario para que el pueblo pudiera adorarle de la manera que él quería. El pueblo no tiene paciencia, llama a Aarón. Y dice, mira, haznos un Dios, porque este Moisés nosotros no sabemos lo que ha pasado. Ellos estaban acostumbrados a vivir entre muchos dioses, hermanos, en el Egipto. Y para él sería uno más. Para él sería uno más. Pero nosotros debemos estar con nuestros ojos puestos solamente en el Dios eterno. Solamente en nuestro Dios. ¿Amén? Ahora vamos a Primera de Crónicas, del capítulo 28. Primera de Crónicas, del capítulo 28. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10 al 12. El 17, hermanos, perdón. El 28 es enseguida. Primero de Crónicas, capítulo 17, de 1 al 4. Un poquito más atrás. Amén. Dice así: y sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. Entonces Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió que esta misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. Amén. Como estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios que nosotros debemos obedecer. David tenía su voluntad, David quería construir un templo, porque él decía: mira, el arca del Señor, del pacto, está bajo cortinas. Y yo vivo en mi casa. Yo quiero hacer una casa al Señor, un templo para el Señor. La voluntad de David era buena, hacer algo para el Señor. Y mire lo que dice el profeta Natán. Dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y una cosa muy importante, hermano, no es porque Dios está con nosotros podemos hacer lo que queremos. No significa eso, que si Dios está conmigo, cualquier cosa que haga, el Señor se va a agradar de ella. No es así.
No es porque Dios está que nosotros podemos hacer las cosas que nosotros queremos. Ellos no fueron a consultar a Dios. David no fue a consultar a Dios. David habló al profeta Natán. Y Natán tampoco fue a buscar al Señor y decir, espera David, vamos a orar, vamos a consultar a Dios. Natán fue rápido, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios es contigo. ¿Y cómo no se va a agradar de esas cosas, no? De que te haga una casa para Él, para que ponga el arca, para que ponga las cosas que hicieron ahí en el desierto. ¿Cómo no se va a agradar el Señor? Pero el Señor viene a Natán por la noche. Dice, no lo reprende, no dice, ¿qué has hecho? Simplemente da a conocer su voluntad. Dice, ve y di a mi siervo David, él no me vas a hacer una casa. Esta era la voluntad de Dios, que David no hiciera la casa. Por motivos que David era un hombre de guerra, porque David había derramado sangre, porque David había enviado a una persona a morir. Quizá por estos motivos. David era un hombre de guerra. Y Dios no quería que hiciera una casa para él, una persona así. Era el hombre conforme al corazón de Dios, pero no era la voluntad de Dios que lo hiciera esto, una casa. Y nosotros, hermanos, debemos buscar a Dios, consultar al Señor, siempre. La palabra nos enseña. Mira, David era un hombre que tenía comunión con Dios, tenía intimidad con Dios, que Dios estaba con él. Y donde quiera que iba David por las guerras, el Señor estaba delante. No significa que puede hacer lo que le da la gana. Significa que tiene que someter a la voluntad de Dios. Significa que tiene que buscar a Dios y decir, Señor, ¿lo puedo hacer? ¿Te agrada? Y David también ha hecho otras cosas malas que no agradó al Señor. Muchas. Pero se tiene que buscar a Dios. Pero luego Dios viene y se da a conocer. Di a David, di a mi siervo, que él no me va a hacer una casa. Y luego tiene que volver ahí, ¿no? Para hablar la voluntad de Dios. Y decir, mira, esta es la voluntad de Dios. Yo te he dicho, haz todo que está en tu corazón, pero no era lo que Dios me envía a decir ahora. Ahora Dios me envía a decir que no eres tú. Que no eres tú que vas a hacer esta casa. Y a veces nosotros, hermanos, nos miramos y creemos que tenemos tanta intimidad con Dios y que ya empezamos a hacer cosas y ni siquiera ponemos en oración. Y luego estas cosas nos sale mal y nosotros decimos, ¿por qué? Por un motivo nosotros no fuimos a buscar a Dios. No fuimos a pedir su permiso. Y hacer las cosas, hermanos, sin el permiso de Dios no nos va a salir bien. Hacer las cosas por nuestra propia voluntad no nos va a salir bien nunca. Siempre nos va a hacer daño a nosotros mismos. David también fue a censar el pueblo y las cosas salieron mal. No era la voluntad de Dios. Y fue a contar al pueblo algo simple, pero no era la voluntad del Señor. No era lo que el Señor quería. Y hacer las cosas, hermanos, que el Señor no quiere, nos va a traer consecuencias para nuestras vidas. Y uno va a estar pensando, pero tengo comunión con el Señor, ¿y por qué me pasa eso? Simplemente porque no fue a preguntar, no fue a poner en oración, no fue a preguntar al Señor. Algo tan simple es, en el momento de una oración, poner delante de Dios. ¿Dios te agrada que haga esto? ¿Dios te agrada que conozca a esta persona? ¿Señor, te agrada que vaya a hablar con tal persona y dar tal consejo? ¿Te agrada, Señor? ¿Quieres que haga esto? Es relación con Dios. Es tener una relación con Dios. Y poder llevar todo. No a su conocimiento, porque Él ya lo sabe, pero llevar todo a Él para que Él te diga lo que tiene que hacer, para que Él te confirme las cosas que tiene que hacer. Tú presenta los planes y mira lo que Dios aprueba o no. No eres tú, no soy yo que presento los planes al Señor y dice, ahora sella para que todo vaya bien. Es el Señor que elige. Quizás va a decir, mira, esto no quiero, pero haz esto. Pero esto de esta manera que tú estás queriendo hacer, no lo haga.
y te instruye de otra manera, pero haga de esta manera. Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, nosotros si vamos a buscar a Dios, Dios nos va a guiar. Dios nos va a guiar si buscamos a Él, si buscamos sus consejos, si buscamos su voluntad, si entregamos nuestras vidas a Él. Dice, Señor, guía mi vida. Mira lo que está pasando, ¿hago esto o no hago esto? ¿Qué hago? Nosotros debemos confiar en Él. Debemos confiar en el Señor. Y no hacer nuestra voluntad, y sí la de Él. Porque no era la voluntad de Dios que David hiciera una casa para poner el arca, para que habite el Señor. Más bien el Señor dice, nunca le pedí a nadie. Cuando estaba en el desierto, he estado con ellos, en tienda. Nunca pedí que me haga una casa de madera. El Señor nunca le había pedido, porque el Señor estaba con ellos. En sus tiendas, donde ellos estaba el Señor. En el campamento estaba el Señor. El Señor nunca pidió, hazme una casa. Mira, cuando entren en la tierra prometida que yo los voy a dar, haz un templo para poner todas estas cosas dentro y así me adoráis. El Señor nunca pidió esto. Fue de la voluntad de David, nació en su corazón. No significa que era la voluntad de Dios. Así que mira la voluntad y los deseos de sus corazones. Yo también tengo que mirar la mía, todos nosotros tenemos que mirar lo que nosotros queremos. Pero lo más importante no es lo que nosotros queremos. Lo más importante es si Dios quiere esto. Si Dios quiere lo que nosotros queremos. Y presentar a Él. Y si el Señor dice que no, pues no. Hacemos lo que Él quiere. Olvidamos de nosotros. Amén. Ahora el capítulo 28, hermanos. Versículo 10 al 12. Mire lo que dice. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico, del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. Y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. Amén. Mira lo que dice ahora David a su hijo. Ha escogido para edificar la casa a Salomón. No era David. Dios escogió a Salomón. Pero no era de la manera también que Salomón iba a hacer, a su manera. No, David dio los planos de cómo debería ser hecho. De la misma manera que Dios en el desierto ha dicho, mira, haz las cosas de esta manera y ha capacitado a las personas para hacerlas. Para hacer el templo también fue de la manera que Dios quería. No es haz una casa conforme a su voluntad, no, tiene los planos para hacerla. Tiene que seguir la voluntad de Dios y hacer todo conforme a la voluntad del Señor. Es así que Dios hace las cosas, conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra voluntad. No es que voy a hacer una casa al Señor y voy a hacer a mi medida. No, tenía sus medidas, tanto de largo, cuanto de ancho, cuanto de alto. Tenía sus medidas y eran las medidas que Dios quería. No era la medida que ellos querían. Y las cosas se hacían, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. David estaba diciendo a su hijo, mira que Dios te ha escogido para hacer. Ahora esfuérzate y hazla. Porque si te ha elegido, esfuérzate. Y es otra cosa que nosotros debemos hacer. Si Dios nos ha llamado, esforcémonos. Si Dios nos ha puesto en algún lugar para hacer su obra, que debemos esforzar. Que no es que Dios me ha puesto ahí, entonces lo vas a hacer sí o sí. No, debemos esforzarnos. Si me ha puesto para hacer algo, debemos estar dispuestos y esforzar. Y estar con disposición, hermanos. Y no esperar que Dios haga las cosas. Dios va a hacer las cosas, Dios va a capacitar, pero utiliza a personas. Las cosas no van a salir así, por arte de magia. Hay esfuerzo, hay sudor.
hay perseverancia. Ellos tuvieron que hacer. ¿Fue conforme a la voluntad de Dios? Sí, pero ellos tuvieron que hacer. Tuvieron que traer madera del Líbano. Tuvieron que traer cosas de lejos. Tuvieron que se esforzar. Había mucha gente para hacer. No eran pocas personas. Eran miles y miles de personas para hacer lo que Dios quería. Pero Dios capacitó a todos. Dios dio sabiduría a muchos. Dice que el templo del Señor fue construido y no había golpes dentro. Todas las cosas eran labradas fuera y cuando llegaban solo ponía en su lugar. No había ruido, porque Dios no quería. Si no había, hermano, ni ruido en el momento de construir el templo, significa que nosotros debemos de tener reverencia cuando estamos delante del Señor. Reverencia delante de nuestro Dios. Amén. Vamos a leer Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Ya vamos rápido. Amén. Mire lo que dice. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y entre tus parientes y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Aquí nosotros podemos ver una cosa, Dios hace, es Dios que hace las cosas y no depende de las personas. No dependía de Abraham de ser una gran nación. Abraham no tenía ni siquiera hijos. Abraham ya era un anciano, pero Dios va a buscar a esta persona, a este anciano que ya tenía 75 años y no tenía ningún hijo y hace una promesa de esta. Y Abraham no lo crees, dice no tengo hijos. ¿Cómo eso puede ser posible? Pero no depende, como hemos estado viendo, no depende de nosotros, no depende de las personas, no dependía de Abraham ser una gran nación, dependía de Dios que lo fue a llamar. Dios conocía que Abraham no tenía hijos, Dios conocía que su esposa era estéril, pero a Dios no le importan estas cosas, es Él que hace la obra, es Él que tiene el poder de hacer las cosas. Abraham podía decir, pero mi mujer es estéril, nosotros no tenemos hijos hasta hoy, ¿cómo vamos a ser una gran nación? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Es que no depende de él. Él podría poner esta excusa, pero él decidió ir a donde Dios le había mandado. Él decidió creer en el Señor, obedecer a Dios. Por el camino ha fallado, sí. No creyó en las promesas, no creyó. Tuvo otro hijo con una otra mujer, con su sierva, sí, con la sierva de Sara. Pero Dios no quería esto. La promesa de Dios sería una descendencia de él y Sara. Y Dios iba a ser una gran nación de ellos. Dios nunca le había dicho que sería de una sierva. Depende de Dios las cosas. Porque ¿quién va a buscar a un anciano y decir tú serás una gran nación? Y además será de bendición. Y además será de bendición. Una persona no va a hablar esto. Una persona no va a llegar a una persona mayor y decir tú tendrás un hijo. Dios sí lo puede decir esas cosas. Porque Él tiene el poder de hacer. Si Él llega, hermano, y dice a una persona, a la persona más mayor de este salón, y dice, tú tendrás un hijo. Tendrás un hijo. Ahora, si yo llego y digo, eso no significa nada. Si yo digo por mi propia cuenta, eso no significa nada. Porque yo no tengo este poder. Yo no puedo hacer nada. Pero Dios sí tiene. Por eso fue a buscar a Abraham. Para que Abraham pudiera reconocer una cosa. Aunque yo no tenía ninguna esperanza
de tener ni siquiera un hijo, tengo una promesa que seré padre de multitudes. Y que Dios puede hacer todas esas cosas. Porque depende del Señor y no de la persona. Depende de Dios. Una cosa que tenemos que llevar a nuestra casa. No depende de nosotros, depende de Dios. Olvida de ti, olvida de tus fuerzas. Olvida de tu capacidad. Pon tu esperanza en el Señor, depende de Él. Tu vida depende de Él. Nuestra vida depende del Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Amén. Dice así: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Mira este mandato de Dios que hace a Moisés. Ven, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Cómo Moisés iba a hacer esto? Era un hombre solo, ¿no? Los egipcios, la nación más poderosa del entonces. ¿Cómo iba a llegar ahí y sacar el pueblo de Dios? Otra cosa, no dependía de él, dependía de Dios. Dios pide cosas que para nosotros imposibles. Es imposible. Como Moisés podría decir, esto es imposible, no puedo hacer esto. No puedo llegar delante de Faraón y decir, llevaré el pueblo. Porque me pide el Señor. Él no podría hacer eso. Además que estaba siendo buscado por ahí también. Tenía otra cosa en contra. Él solo, un ejército grande y poderoso, y siendo buscado por ellos. Pero no dependía también de Moisés. Dependía de aquel que estaba mandando, dando la orden. Dios le estaba dando ordenanzas. Una orden. Ve, te enviaré a Faraón para que saques mi pueblo de ahí, de Egipto. Y no depende de él. Y él tuvo que aprender esto. Él dio excusas. No puedo, soy torpe de palabras. Pero no importa si es torpe de palabras. Lo que importa es si estas palabras son palabras de Dios. No importa lo que diga uno y de la manera que diga. Lo que importa es si estas palabras es dada por Dios. Si es Dios que está dando estas palabras. No es importante cómo una persona se expresa. Para Moisés sí era importante. Soy torpe en las palabras. Pero para Dios eso no era importante. Porque para Dios, si Dios dice a Moisés, hiere el agua sería herida. Y no significaba la manera bonita que hablaba Moisés. Significaba una cosa, la ordenanza de Dios. Y Dios que hace las cosas. Es lo que estamos viendo. Dios hace las cosas. Y pide cosas que parecen imposibles. Llama a una persona y dice, ve y libera al pueblo. Pero él estaría junto. No iba a enviar a una persona sola. Es que Él va adelante. Es que esto que nosotros no entendemos. Que Dios nos pide cosas y nosotros creemos que vamos solos. Y no creemos que Dios está. Que Dios está, hermanos, siempre está. Dios siempre está. Y si Él nos envía, nosotros podemos ir tranquilos. Él está con nosotros. Él fue con Moisés. Él fue junto. Y Moisés tenía sus excusas. Podría decir que no. Además, salió oído de ahí. Pero el Señor los estaba enviando otra vez a liberar a su pueblo. Porque no dependía de Moisés. Moisés podría decir, y el ejército. Envíame gente, ¿no? Un ejército más grande aún que ellos. Porque como somos menos y ellos más preparados que nosotros, nos va a vencer igual. Pero no era el ejército, era el brazo del Señor. Era el brazo del Señor, era el poder del Señor. Era la voluntad de Dios que iba a ser cumplida. No hay excusas. Cuando Dios nos manda, no hay excusas. Si Dios nos manda, nosotros podemos confiar y hacer.
Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Amén. Jueces capítulo 7, versículo 7. Y ya estamos terminando, hermanos. Amén. Mira, otra situación parecida. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Amén. Otra situación, el pueblo del Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo oprimido por los madianitas. Ellos habían dejado los mandamientos del Señor, y Dios los había entregado en manos de ellos, y ellos estaban siendo oprimidos. Era un tiempo que ellos tenían gran temor de los madianitas, porque dice que ellos estaban viviendo en las cavernas, en las montañas, en las cuevas, de tanto miedo que tenían de los enemigos. Ellos venían, dice, cuando ellos sembraban algo, venían los madianitas, venían los amalecitas, venían los del oriente, y dice que devastaba todo lo que ellos tenían. Sus bueyes, sus ovejas, sus plantaciones eran todos destruidos. Y así Israel estaba pasando. Le estaba empobreciendo a cada día más y más y más, perdiendo todo lo que tenía. Pero llega un día en que Dios envía a un profeta a hablar con ellos. Pero no solamente envía buenas noticias, dice, los voy a liberar. Di también que ellos están pasando esto porque abandonaron al Señor. Porque el Señor ha dicho, no serviréis a sus dioses, y ellos estaban sirviendo. Había dejado al Señor para servir a sus dioses, a los dioses de las tierras de cuando ellos llegaron ahí, a los dioses de los amorreos. Ellos empezaron a servir a estos dioses y dejaron al Señor de un lado, y el Señor los entregó. Y el Señor los entregó. Así que viene un ángel y va de encuentro a Gedeón y va a hablar con él. Y va a hablar con él. Y lo dice, varón valiente, Dios está contigo. Y la respuesta, hermanos, es la misma que nosotros damos. Si pasamos alguna prueba y alguien dice, Dios está contigo. Dice, ¿y dónde está? ¿Y por qué nos está pasando estas cosas? Es lo que tenía en su corazón. Si Dios está con nosotros, ¿por qué pasamos esto? ¿Por qué nos entregó el Señor? ¿Por qué? Que si uno está pasando momentos difíciles y uno dice, ten fe, Dios está contigo, es lo que nos vamos a decir, si Dios está conmigo, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy pasando estas cosas? Gedeón dice que reúne el pueblo, tenía un ejército bastante grande, más de 30,000 hombres. El Señor aparece y dice, mira, pregona entre ellos, aquel que tenga miedo que se vuelva a su casa. Dice que se volvió 22,000 o 20,000. El Señor no estaba satisfecho todavía con este número porque era mucho para el Señor. Quizá para Gedeón sería poco todavía, pero para el Señor era mucho. Y luego los envía a hacer lo que hemos leído en el versículo 7. Los envía al arroyo a beber agua. Aquellos que se arrodillan y aquellos que beben con su mano. Dice que sobró 300. Y el Señor dice, mira, con estos 300. Gedeón podría decir, pero somos pocos, éramos bastante, ahora somos 300. Pero no era por él, no era el ejército. Ellos tenían miedo. Mira cuántos volvieron atrás. Quien tiene miedo que vuelva. Y volvió muchos. Pero no era ellos, no eran los 300 que iba a pelear, era Dios que los iba a entregar. Era el Señor, hermanos. Siempre ha sido el Señor. No es por números, no es por fuerza, no es por capacidad, es por el Señor. Siempre ha sido así, es por Dios, es por su fuerza. Es en su fuerza que nosotros vamos. Es Él que es nuestra esperanza, no somos nosotros. No somos nosotros que un día nos vamos a levantar y vamos a pelear. No, es un día que nos vamos a entender que es el Señor que pelea. Y que nosotros solamente le obedecemos.
y cumplimos su voluntad, y que Él está con nosotros, y por eso la victoria nos da. Es porque Él nos da. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cómo? Vamos a leer Ezequiel capítulo 36. Y con esto acabamos. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Diz así: Además os daré um coração novo e pondré um espírito novo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra e os daré um coração de carne. Pondré dentro de vosotros mi espírito e haré que andéis em mis estatutos e que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Com o Espírito de Deus em nossas vidas, nós podemos ser obedientes a Ele. Quando o Senhor cambia nossos corações, nós podemos ser obedientes. Quando Ele ponga em nós seu Espírito, Ele hace com que nós podemos cumprir cuidadosamente sua ordenança. É o Senhor que hace as coisas. Quizás nós queremos obedecer a Deus com nossa força, e não é assim. E nos falta clamar ao Senhor, que Ele nos ajude. Não é esforçar com nossa força, é buscar ao Senhor, que Ele nos ajude, que Ele nos ponga o Espírito, que Ele nos guie, que Ele nos hable a nós. É o Espírito de Deus, é Ele, hermanos. Nosso coração pode ser duro, nós não lo vamos a cambiar. E quem pode cambiar o coração do homem? É como um coche que está fora com o capô aberto durante 30 anos e lluvia e sol. Este coche não arranca. Assim é nosso coração delante do Senhor, quando conhecemos a Ele. Este coração já não vale, não arranca. Não siente, não obedece, não ama. Há que cambiar. E é Deus que cambia, não é outro. É Deus que cambia. Não é outro, é Deus. E nós devemos confiar no Senhor e saber que é o Senhor que vai cambiar corações. Quizá conozca pessoas, amigos, família, que seus corações são assim duros. Mas não creas tu que serás tu que vas a cambiar. Não eres tu. É Deus que lo vai cambiar. É Deus que vai fazer a obra. Não somos nós. Nós confiamos em el poder de Deus. Sabemos que Ele pode fazer todas as coisas e lo vas a hacer a su tempo. Não de la maneira que nós creemos. Así que confía en el Señor. Desiste de ti mismo, de confiar en ti mismo. Abandona esta confianza. Confía en Dios. Pero esto nos llevará, hermanos, a orar y a buscar. No puede decir, confío en el Señor y no le busco y no oro y no clamo. No es así. Es confío en el Señor, desisto de mí y ahora buscaré a Él. Clamaré a Él. Mi clamor es para el Señor, que Él haga la obra en mi vida. Amén. Vamos a orar.